Bienvenidos de nuevo a un episodio de Revive Podcast. El día de hoy tenemos un invitado muy especial para nosotros, el doctor Carlos Velázquez, con el cual hemos compartido ya distintos escenarios y de verdad que es un honor para nosotros tenerte aquí, Carlos. Bienvenido. Muchas gracias, Sebastián. El honor es para mí. Qué bueno encontrarme aquí contigo. Súper. Bueno, Carlos, una cosa importante y es que nos encantaría que nos cuentes un poco de tu vida. ¿Quién es el doctor Carlos? ¿Por qué estás aquí con nosotros el día de hoy? A ver, en primer lugar, yo casi siempre empezaba mis presentaciones cuando trabajaba con el doctor Sebastián. Siempre decía, soy un ser humano, soy padre de familia, casado hace 30 años, enamorado de mi esposa, todos los días estoy más tragado. Un curioso de la vida. Estudié medicina, terminé hace más o menos 30 años, pero me gusta saber de todo un poquito. Entonces no es que estudiara medicina porque fuera mi pasión, sino que es una de mis tantas pasiones. Actualmente trabajo en una clínica de Medellín, tengo un cargo administrativo allá. Durante cerca de 25 o 30 años trabajé en urgencias, en cuidados intensivos. He sido profesor, he hecho de todo un poquito. He hecho de todo un poquito y tengo una historia bastante larga. También eres epidemiólogo, ¿no? Epidemiólogo, sí señor, epidemiólogo. Y además de eso, pues otros cursitos adicionales de los que no me gusta mucho chicanear, pero soy un gomoso de estar aprendiendo cosas raras. Sí, sin duda, sin duda. Eso que dices es completamente cierto. Bueno, cuéntanos un poco de esa faceta como que... La verdad no sé si va con la medicina o no va con la medicina, porque es que yo sí veo que como que le mezclas mucho el tema médico a lo que haces en esa parte de escritor. Cuéntanos un poco sobre esa parte de escritor. ¿En qué momento te das cuenta, ven, voy a ser escritor, quiero escribir, quiero empezar a plasmar en papel todas estas ocurrencias y todas estas cosas? A ver, no, yo creo que yo empecé a escribir desde muy temprano, tal vez desde primaria, mis primeros cuentos. El primer cuento que yo escribí, que me acuerdo, que tengo conciencia, fue cuando estábamos en tercero de primaria, que se llamaba un cuento de Colipeludo, que eran unas historias que le pasaron a un mico. Y seguí escribiendo. O sea, yo creo que todos los profesionales somos escritores. Unos escribimos historias, hay otros que escriben fórmulas matemáticas, el ingeniero con sus lambdas y sus sigmas. Pero yo creo que todos somos escritores. Lo que pasa es que muchas veces trasciende esa faceta de todos nosotros, pero yo sé que todos los que están escuchando este podcast en alguna parte tienen algún texto que escribieron, alguna poema cuando estaban enamorados o alguna forma de matar al jefe cuando pelearon con él y lo tienen guardado en un cajón esperando que eso algún día o salga a la luz o alguien lo queme para que no entren en problemas. Sí. Sí. Durante todo el bachillerato escribía historias. En la universidad escribía mucho y las compartía con mis compañeros. En esa época era básicamente hojas en máquina mecánica y en papel. Los compañeros los amigos me pedían que les dieran fotocopias y ellos a veces las pagaban. Y por allá en 1986-87 me gané mi primer concurso ya en forma nacional de literatura. Pero en esa época todavía nunca pensé que esto fuera en serio. Una vez mi esposa, cuando estábamos de novios, cogió mis textos y me los argolló en un formatico de plástico muy bonito. Y yo dije, hombre, como se ve bonito un libro mío. Sí. Y apenas por allá en el 2012 tomé la decisión de sacar unos libros. Encontré una empresa en Bogotá que uno mandaba el PDF y ellos le mandaban a uno el libro ya hecho, impreso, muy bonito. Saqué 5, se fueron para la familia y los amigos, después saqué otros 15 porque me empezaron a encargar, después saqué 50, después saqué 300. Y yo dije, hombre, hagámosle. Pues hagamos con el montón de cuentos que tengo escritos. Y ya van 7 libros, llevan 7 libros publicados. En este momento tengo 3 o 4 en proceso de editorial. La Universidad de Antioquia saca uno en estos días, una novelita corta sobre ciencia ficción y así. Ahí poco a poco, realmente yo no me considero escritor, soy un narrador de historias,
me gusta narrar historias. Yo creo que el título de escritor se le dan a uno los Sí. lectores. Realmente yo lo que hago es escribir historias y que la gente se entretenga. De ahí para adelante, ya el título de escritor creo que es muy pesado para mí. Hay una curiosidad que siempre tengo en los procesos creativos. Yo, por cierto, me considero una persona creativa. Me toca crear y diseñar muchas cosas de lo que se hace en los procesos de la empresa que dirijo actualmente como director ejecutivo. Y de hecho, ayer estaba hablando con una persona de mi equipo que es una del equipo de diseño. Y ella me preguntaba que cómo yo hacía mi proceso creativo, que ella quería también entender un poco de ese proceso creativo que yo tenía. Y bueno, yo le hablaba como de la teoría del proceso creativo, ¿cierto? La obsesión, el obsesionarse con algo, el pensar mucho tiempo en ese proceso como tal, el ver los recursos que tengo para llegar a desarrollarlos. Pero sí me gustaría saber cómo es ese proceso creativo tuyo para llegar al punto de sentarse a escribir. Te digo que en este momento yo estoy tratando de escribir un libro. Estoy tratando, ahí les doy spoiler. Estoy haciendo el intento. De hecho, creo que te voy a empezar a consultar muchísimo porque quiero escribir como mucho de la historia de lo que me ha tocado vivir emprendiendo desde hace unos 10 años, que creo que hay mucho valor allí de las cosas que he padecido, pero también de las victorias, pequeñas victorias que uno va teniendo en el día a día, que creo que le pueden aportar muchísimo, no solo a nuestro gremio médico, sino también a esa comunidad emprendedora. Pero ven, yo me siento a escribir y yo puedo pasarme media hora frente al computador en blanco y no soy capaz de escribir. ¿Cuál es ese proceso creativo? Ilumíname. Ve, el punto es que la hoja en blanco no existe. O sea, si usted tiene una hoja en blanco y no sabe qué escribir, escriba que tiene problemas para llenar la hoja en blanco. Y todas las dificultades ya, eso arranca. Arranco. Yo siempre en mis conferencias de literatura, siempre les digo a todo el público, ustedes tienen en la casa una caja de cartón. Con seguridad que todos tienen una caja de cartón en la casa. De niños tuvimos una caja de cartón. Y esa caja de cartón era un barco pirata, era una nave espacial, era un carro de carreras, era una fortaleza que había que proteger. Y de niños tuvimos esa capacidad de inventar las historias. Entonces, hombre, sigan lo que... Eso fue lo primero que ustedes aprendieron a hacer, a crear. Entonces, ¿por qué se dejaron ganar por la idea de que para ser adultos hay que dejar de inventar historias? Las historias están ahí. Yo aquí al frente tengo un micrófono, para los que nos están escuchando y no nos están viendo, tengo un micrófono y yo me puedo imaginar que meto mis dedos en este micrófono, los meto bien profundo en la espuma y te toco la nariz y te jalo en la nariz y venga acá, Sebastián, para acá y te puedo traer hasta acá. Eso solamente lo da el nunca crecer. O sea, el volver, el seguir siendo niños. Entonces el texto, o sea, cualquier cosa es posible cuando uno la imagina. Y el problema es que nosotros nos ponemos en la cabeza un montón de barreras para imaginar. Entonces esas barreras que nosotros nos ponemos son las que nos impiden hacer las cosas. Cuando yo era niño, en los años 70, 60, 70, había un detective que era Dick Tracy. Él cogía su reloj y hablaba con los demás y les veía la cara. Eso alguien lo imaginó y ahora es posible. Todo lo que tenemos, en ese momento era una locura. Sí, todo lo que tenemos en este momento en los aviones, el internet, fue porque alguien en algún momento lo imaginó. Hay que empezar por ahí, imaginar. Entonces, la empresa que tenés es porque algún día la imaginaste. Entonces, con la imaginación se puede empezar a crear mundos. O sea, no es tan difícil. Eso lo aprendimos de niños y muchos, infortunadamente, permiten que esto se olvide. Hay que seguir con la caja de cartón. Hay que seguir todavía con la caja de cartón. ¿Cómo es ese proceso tuyo cuando vas a empezar a escribir algo? ¿Escribes de corrido o empiezas como a ir rayando, vas sacando tus bocetos? ¿Cómo es ese proceso creativo inicial? No, a mí me da mucha dificultad es parar de imaginar cosas. O sea, el punto es que... La dificultad tuya está en controlar como todo todo. Yo soy esa tormenta de... Sí, soy un gran imán, una gran antena para recibir ideas. Aquí mientras estoy hablando con vos, se me ocurren un montón de historias para escribir. Lo que necesito es tiempo. Pero sí, hay cuentos, inclusive tengo un cuento que me acuerdo que lo inventé cuando estaba dormido. Y me desperté y yo decía, no puedo perder esta historia, no puedo dejar que esto se me pierda.
y todo el día hasta las 10 de la noche escribiendo el cuento hasta que quedó listo. Tengo una novela, estoy en este momento en proceso de una novela que estoy sacando, pues que estoy escribiendo, y esta historia tiene por lo menos unos 20 o 30 años. Y cada vez le voy metiendo, cada vez que me voy enterando de más datos históricos de la ciudad donde se produce la novela, se va creciendo más. Hay procesos que se pueden demorar mucho tiempo, pero cuando uno tiene algo listo, eso sale. A ver, el generar una idea, eso es igualito a un parto. Uno la concibe y crece adentro, y crece, y crece, y crece, y se va alimentando un montón de cosas de las que uno respira y come. Y llega un momento en que eso ya no puede uno atajarlo, eso tiene que salir. Expulsivo. Expulsivo, y eso tiene que salir en el momento, y hay un momento en que uno dice, definitivamente esto ya está maduro y tiene que salir. Y cuando sale, uno le va dando forma y lo va puliendo. Entonces ese bebé que uno le enseña a caminar, que le enseña a crecer, hasta que ya está listo para que el mundo lo conozca. Pero entonces uno, ya después de que uno la sacó de la cabeza o de adentro, ya uno se pone a pulirla para que los demás puedan disfrutar de eso que uno sacó. Ahí es la otra parte, es la parte de la corrección. La parte de la generación de ideas es muy sencilla, simplemente no se inhiban. Ese es el punto triste de muchos escritores que empiezan a inhibirse. Esto no le va a gustar a nadie, es que yo no sé escribir, es que yo no soy capaz, es que van a pensar que está mal escrito. No, hágalo. Y después púlalo y corríjalo y aprenda. Uno de los problemas de cuando alguno va a escribir es que uno quiere escribir como García Márquez o quiere escribir como Sí. Germán Hesse. Sí, sí, No, sí. venga. Sí, uno ya quiere sacar la super... No, venga, no. El super Nobel. Escriba las cosas como usted normalmente las dice. Hable como usted normalmente habla. Ahí es cuando las cosas se dan fluidamente. Uno ve, por ejemplo, las reinas de belleza encartadas para responder una pregunta muy sencilla. Y uno dice, hombre, pero ¿por Sí. qué no responde lo que normalmente le responderían a una sola persona? Es que quieren sacar la superfrase que quede en todos los libros y en todas las... No, venga, si usted está hablando con Y una antes persona... todo lo contrario. No, diga lo que tenga que decir y dígalo en sus palabras, que posiblemente después va a encontrar la mejor forma de que esas palabras sean las correctas y las precisas. No es tan difícil. Súper. Obviamente todo este tema de escribir, me imagino que te ha traído unos retos importantes. ¿Cuál es ese reto de pronto el momento de decir y tomar la decisión, bueno, quiero publicar esta obra? Quizás fue la primera, ¿cierto? Generalmente el primer proceso es como el más duro de todos, ¿no? Pero ¿cuál es ese mayor reto al que te has enfrentado frente a esas situaciones? Ve, para los escritores hay un reto muy grande y es que hay unas grandes empresas de marketing que manejan la parte de la literatura. Tenemos empresas muy grandes y ellos solamente apoyan a la gente que ven que pueden sacarle beneficios económicos. Como en la música, pues como en la industria de la música, algo muy parecido. Exactamente, exactamente. Entonces ha sido muy difícil y por eso es que muchos escritores son desapercibidos. Yo he tenido contacto con varios amigos que son escritores. Y uno de los retos grandes que uno ve en los que están empezando es que quieren ser famosos. No sea famoso. Escriba para que los amigos suyos se diviertan con lo que uno escribe. Porque es que el problema es que muchas de estas empresas buscan que fulanito de tal sea el hijo de, o el primo de, o el que tiene contactos con. Y es muy difícil así. Uno a veces se pone a mirar ciertos escritores famosos, ¿qué hubiera pasado si no hubieran sido hijos de, o amigos de, o de la familia de? Posiblemente nadie los conocería. Uno encuentra unos textos bellísimos de gente desconocida. Y yo creo que para allá va la literatura. Uno cada vez ve que más bestsellers están mal escritos o están mal planteados, pero son apoyados por las grandes empresas, las grandes editoriales. Y eso pasa igual como que con los programas ahora del Factor X o del estos realities, donde tienen que producir una persona que les dé frutos económicos. Algo comercial. Muy comercial, entonces infortunadamente estas empresas comerciales, uno se pone a ver, uno entra a una librería, compra el bestseller
y en la primera frase dice, esto está gramaticalmente incorrecto, ni siquiera está la trama como debe ser. Uno encuentra grandes novelistas que uno dice, hombre, muy bueno, escribe muy bueno, pero la trama se la tumba a uno con una pregunta sencilla de cualquier brecha que hay en la historia, y uno dice, la historia está mal hecha, si hubiera usado un teléfono se hubieran dado cuenta. Sí. Entonces uno de los problemas grandes para publicar es eso, que las empresas buscan gente que pueda ser famosa y a veces uno tiene que empezar desde abajo. De hecho, una vez un mentor de emprendimiento me decía, cuando usted vaya a ir a la librería a comprar un libro de emprendimiento, los que digan best seller, no los compre. Eso es trash, es basura. O sea, de hecho él me decía eso, hay que buscarse estos, pero siempre lo tenía ya claro en que ahí estaba lo comercial. Sucede en la música, a mí me gusta mucho buscar bandas de música independientes que no son patrocinadas por grandes disqueras ni nada de eso, y uno encuentra unos talentos y unas cosas que uno dice, pero ¿por qué esto el mundo no lo conoce? ¿Por qué no siguen escuchando una cantidad de música tan igual? Porque, por ejemplo, la tendencia actual, pues, que tiene que ver con el reggaetón, que no está mal, pues, si escucho o no reggaetón o no, pero personalmente a mí no me gusta y me parece que es como el mismo sonsonete todo el tiempo, y yo digo, pero ¿por qué están ahí habiendo tantas cosas tan increíbles detrás de esto? Y lo mismo sucede en la literatura, ¿cierto? Lo que tú dices es completamente cierto. Básicamente, que sea un bestseller no quiere decir que sea, pues, el mejor libro, lo mejor que te vas a encontrar para leer. Y hay literatura muy buena, pues, desconocida. Y sin duda, pues, que es un reto difícil, porque obviamente ahí ya tengo como una pregunta, y es, ¿cómo haces para subsidiar o fondear como todo ese proceso de lo que quieres hacer allí para la edición y pues, la corrección y todo lo que tiene que ver con el proceso de escritura y literario? Bueno, mira, los primeros libros que saqué prácticamente fueron revisados por mí y editados por mí, la parte de la diagramación era por mí, pero es que yo lo estaba haciendo, era para los amigos. Y tengo amigos que me decían, no, eso es lo mejor de todo, eso es lo más bonito de todo. Se te fue una coma de más, se te fue una tilde de más, pero ellos entendían perfecto. Ese es el miedo de uno convertirse en un escritor, porque ya va a haber la crítica cruel y despiadada a lo que uno escribe. Y por eso es que a mí tampoco es que me agrade ser mucho un escritor famoso. Hombre, yo lo que quiero es distraer a la gente, contar historias y que aprendan otra vez, que vuelvan otra vez a coger el gusto por inventar historias y conocer mundos nuevos. Es muy complicado porque al principio prácticamente los primeros libros eran financiados por mí, todos. Y se va uno dando a conocer poco a poco. Esto es un proceso lento, esto no es algo de la noche a la mañana. Casi 10 años después yo puedo decir, hombre, por lo menos me conocen un poco. He tenido apoyo de muchos profesores, muchos escritores que han creído en mi trabajo y entonces me recomiendan y hablan bien de mí, me sacan en los artículos y todo. Y estoy muy agradecido con ellos. Pero no es fácil y básicamente esto es para pasarlo bueno, para disfrutar, para inventar historias, para inventar que soy capaz de traerte a vos desde tocando aquí el micrófono y jalarte para acá y venga, conversemos en el mismo lugar. Y eso es lo bonito de esto, soñemos, démonos el permiso de soñar y de inventar mundos, y si soy famoso o si no soy famoso, eso es lo de menos. Yo tengo un problema que de hecho tú lo tienes escrito en un libro, y es que yo soy desmemoriado. Cuéntanos un poco de ese libro que escribes, creo que es los cuentos de la monja sin cabeza, que tienes como varias cosas ahí, que es como anécdotas de un médico desmemoriado, creo que es el título que tienes en ese libro. Cuéntanos por qué el nombre, por qué le empiezas a dar ese trasfondo. El punto era, o sea, el título anécdotas era porque era anécdotas, pero eran de un doctor. Entonces, pero ese doctor sos vos. Eso fue tal vez... Sí, es una serie de cuentos, de anécdotas que cuento, muchas relacionadas con mi rural, cosas que pasaron en mi rural. Hay muchas personas que se ven identificadas ahí. Una vez me pasó con un médico que leyó el libro y dijo, ve, fulanita tal, el que vos lo mencionás, ese es tío mío. Y yo, no, venga, pero es que vos le cambiás los nombres y cambiás todo, pero estás describiendo al tío mío.
Y era el celador de un hospital donde trabajé. Y resultó que este médico era el tío, era el sobrino de uno de mis personajes. Y ahí fue cuando dije, uy, tengo que tener mucho cuidado cuando escriba de las personas porque no puedo llegar a ofender a nadie. Claro. Ese primer libro básicamente son anécdotas, fue un ensayo de libro. Ya después llegaron otros tipos de historias un poquito más de ficción, pero lo primero que uno escribe generalmente son anécdotas. Sí. Anécdotas de un médico desmemoriado era porque era tratando el médico 20 años después de haber hecho su rural, escribir todas esas cosas que le habían ocurrido. Recordar. ¿Y cuál es de las historias que escribiste ahí, cuál es la que a ti te gusta más, la más graciosa de todas? Tengo muchas. Una es la de la punción lumbar. Esa la voy a contar acá. Eso ocurrió en un hospital de Medellín. Un médico que fue con el interno a hacer una punción lumbar a un paciente, le explicaron todo al paciente, cómo era el proceso. Después fueron y se lavaron las manos, la enfermera ahí pendiente de que el paciente no se fuera a mover. El estudiante llegó y puncionó la piel y el médico le iba diciendo, bueno, ya pasaste la piel, ahora va a seguir el ligamento interespinoso. ¿Lo sentiste? Sí, doctor. Bueno, seguí un poquito, vas a pasar el ligamento amarillo. ¿Lo sentiste? Sí, doctor. Bueno, vas a sentir que vas a perder un espacio, vas a llegar a un espacio, al espacio raquídeo. El interno miró al profesor. ¿Lo sentiste? Perfecto, ya llegaste al espacio raquídeo, sacale el alma. No, doctor, el alma no, el alma no, el alma no. El pobre paciente, nadie le había explicado que el alma era otra cosa y el pobre viejito no entendía cómo era que le iban a sacar el alma. Esa es una historia muy, muy graciosa. Tengo varias inocencia del paciente. en esas historias. La inocencia del paciente, y yo al final doy mi corolario de que hay que explicar muy bien a los pacientes. Lo que posiblemente va a quedar en uno de los podcasts que vamos a tener relacionado con la historia clínica es eso, es ser muy claro de qué es lo que se va a hacer. Sí, eso también me pareció muy chévere que siempre como que lo extrapolas y lo llevas a esa parte de la importancia de esa comunicación, esa relación médico-paciente, de comunicar muy bien con el paciente, de ser muy empático con el paciente. A veces nosotros como profesionales asumimos mucho que creemos que el paciente tiene la misma información que nosotros tenemos en la cabeza. Y pues por ejemplo con una anécdota como estas de que el paciente pues angustiado porque le van a sacar el alma y pues no sabe que es simplemente el alma del catéter con el que le están haciendo su procedimiento, pues puede sonar jocoso y puede sonar chistoso, pero historias súper graciosas que vive uno en el día a día con sus pacientes, pues porque el desconocimiento de la medicina hace que para uno sea gracioso cuando pasan este tipo de cosas, pero para el paciente era un momento de susto, ¿no? De falta de información, ¿no? Y de falta de información, de comunicarle qué es de lo que se va a hacer adecuadamente en esos procedimientos. Sin duda es un libro que tienen que comprar y tienen que leer porque es buenísimo. Esos libros, ¿dónde los consiguen actualmente en Colombia? Yo sé que los tenía la Librería Nacional. No sé, no me han hecho nuevos pedidos, pero yo me imagino que de pronto les quedan algunos. También están en Medellín en la librería Librópolis, en la librería Resplandor, algunos en Gramata. Algunos me pueden escribir o me llaman y yo se los hago llegar aquí a Colombia. Hay algunos que están, por ejemplo, con algunas editoriales. El último que saqué, que se llama Cola de Cerdo, el suicida fallido, es con una editorial Libros para Pensar y lo puede uno pedir por internet. Igualmente los dos anteriores, que era Amelia y otros cuentos, y Fuga de Ideas, también lo tiene Fallidos Editores, que es una editorial con la que he tenido muy buenas relaciones. Aquí está el libro de Cola de Cerdo. Ese es el último libro que salió, se lanzó más o menos en febrero, marzo de este año. Y en este momento con la Universidad de Antioquia va a salir uno que se llama Matar al Lobo, que es una historia relacionada con Hitler, pero en el 2028. Un médico... futurista. Un médico israelí que descubre la forma de viajar al pasado y matar a Hitler. Entonces es un libro prácticamente de historia, es una serie son más o menos 14 historias
en las cuales se explora la vida de Hitler en todas sus facetas, en su faceta de joven, en su faceta de pintor, en sus facetas más crueles de asesino. Y este general empieza a mandar gente al pasado a tratar de acabar con la vida de Hitler. Es muy interesante porque prácticamente es una historia del siglo XX contada en forma de narración. Brutal. De verdad que felicitaciones por ese proceso pues de creativo que tienes ahí. A mí me encanta mucho la creatividad y todo lo que tiene que ver con el arte, y esto pues escribir es un arte que sin duda es genial, ¿no? Felicitaciones, Carlos, por todo eso que has hecho. De verdad que un excelente trabajo. Son muy divertidos. De verdad que he leído esas historias y esos cuentos que pones y son muy divertidos, son muy buenos. De verdad que es una lectura muy agradable, desestresante, por cierto. Y bueno, súper chévere eso. Tengo una pregunta final para que cerremos este episodio, y es... Ahorita me contabas que una de las personas, uno de los médicos te contactó y te dijo, esa persona que la que estás hablando ahí es un familiar mío. ¿Cómo haces para proteger de pronto un poco la información confidencial o la confidencialidad de esos pacientes en los cuales puedes llegar a escribir algo y no ver de pronto involucrado algún proceso legal o de confidencialidad en los procesos que tú llevas como para escribir esas historias, esas cosas del pasado de tus pacientes? ¿Es legal hacerlo? ¿Se puede hacer? ¿O cuáles son los límites de ese escenario? No, como este podcast es precisamente para médicos, hay que dejar muy claro que cualquier información que uno dé de un paciente debe ser confidencial. Es decir, muchas de las historias que uno cuenta, uno cambia nombres, cambia condiciones, cambia lugares para que no se note que estoy hablando específicamente de fulanito. Llama la atención que cuando uno cuenta ciertas historias, cuando estamos conversando entre médicos, que nos empezamos a contarles anécdotas, alguien cuenta de algo que pasó y no falta el médico que dice, a mí me pasó en el hospital de Abriaquí, y el otro dice, a mí me tocó en el hospital de Yarumal. Las historias que nosotros contamos son tan humanas que todo el mundo, o sea, alguien las ha vivido. O sea, claro. el Shakespeare podía contar la historia de Romeo y Julieta, pero con seguridad que Martín y Josefina les había pasado en otra parte, y con seguridad que esa misma historia ocurrió en otro sitio. Eso es lo bonito de la literatura, que es universal. Entonces, lo importante es, nunca trate de hablar mal de nadie, nunca trate de ofender a un paciente contando sus historias. Yo afortunadamente ya la mayoría de las historias ya son tan locas que ya ni siquiera meto a los pacientes. Ya dejé atrás todo lo que son las anécdotas, pero los médicos que van a escribir, tengan mucho cuidado porque merecemos un respeto hacia las personas que nos proveen de historia. Nosotros los médicos permanentemente estamos recibiendo en un día de consulta 20 historias distintas, y 20 historias que pueden ser cortadas y contadas con dignidad o contadas con despotismo. Entonces claro, yo creo que nosotros tenemos esa obligación, ya que alguien nos está contando una historia, de no aprovecharnos de esa historia en beneficio propio. Estas historias son para que la gente crezca o para que la gente se entretenga. Eso es algo muy bonito, y el escribir es una terapia buenísima. Tengo, por ejemplo, una amiga que está haciendo un libro sobre historias de consultorio, y es una belleza contar todo lo que conversa con esas pacientes. Tengo otra compañera, otra médica escritora, que contó todas sus historias con los pacientes terminales, sus miedos, sus temores, todo esto. Y yo creo que eso enaltece no solamente al médico que lo escribe, sino también a los pacientes, y les da luces a los que lo van a leer de cómo pueden entender mejor la enfermedad. Doctor Carlos, de verdad que súper entretenido este podcast con toda esa historia de lo que hay detrás de ese proceso creativo y de escritura tuyo. De verdad que buenísimo. Nuevamente te felicito y nuevamente agradecido por compartir con nosotros toda esa experiencia aquí en este episodio de Revive Podcast. Y nada, muchísimas gracias, Doc. Muchas gracias, Sebastián, por invitarme, y gracias a todo el equipo de producción que está acompañándote el día de hoy. Y gracias por tenerme en cuenta.
Claro que sí. A todos ustedes, gracias por llegar hasta este momento del Revive Podcast. No olviden suscribirse en el canal de YouTube, darle activar a la campana para que les lleguen las notificaciones de los siguientes episodios que vamos a estar subiendo en estos escenarios de Revive Podcast y seguirnos en nuestras redes sociales como @gprevive. En la descripción del video de YouTube vamos a dejar el link del blog del doctor Carlos para que también lo sigan porque tiene historias y cosas muy chéveres allí también que pueden leer y que pueden conocer por parte de su blog y de los contenidos que él ha creado allí. Así que muchas gracias por llegar hasta este momento y nos vemos en un próximo episodio.